Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos entonces a Colosenses capítulo 2. Son 23 versículos muy interesantes, donde ya en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos introdujo hacia la corrección de estos falsos maestros que estaban confundiendo a la iglesia de Colosas. Y no se olvide que existía un sincretismo, una fusión doctrinal terrible que estaba entrando en algunos aspectos encubiertamente y en otros abiertamente contra la iglesia, y que consistía en una mezcla entre judaísmo religioso, legalista, filosofías griegas extrañas y misticismo de las culturas orientales. Todo eso creó un caldo de cultivo para confundir a la iglesia. Y por medio de Epafras, quien fue alcanzado por el mensaje de Pablo en Éfeso, se levantó esta comunidad cristiana muy hermosa, de creyentes genuinos y sinceros, pero que tenían que madurar en el conocimiento de la palabra. Y en razón de eso ahora Pablo, aunque no estuvo presente físicamente, sí lo estuvo en el espíritu, les envía esta carta como carta de corrección, de disciplina y de orden en la iglesia de Colosas. Y ahora el capítulo 2 va a tener un gran énfasis, y esto va a dar pie para la consigna de hoy. Imagínense, voy a partir con la consigna y después la voy a reiterar al final. Nuestra vida está completa en Cristo. ¡Yujú! Nuestra vida está completa en Cristo. Hay plenitud de vida en Cristo. No necesitamos nada más que la plenitud de vida en Cristo. Hay ciertas filosofías que tienen alguna reputación y a veces atractivas, sobre todo para el creyente incauto, para el joven que está aprendiendo. Pero son solo filosofías, son solo pensamientos de sabiduría humana que nada tienen que ver con la sabiduría divina. Hay doctrinas atractivas muchas veces al oído incauto, pero nada tienen que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. El misticismo oriental, con todo lo que presenta con su cultura ancestral, para muchos también es seductor, pero no tiene nada que ver con la verdadera fe en Cristo Jesús. Entonces el gran énfasis de este segundo capítulo es la plenitud de vida en Cristo. Sin embargo, vamos a meditar bajo el tema tres grandes advertencias. Y vamos a hacer una división en tres secciones de estos 23 versículos. Vamos a dividir primera sección, capítulo 2 de Colosenses, versículo 1 al 10. Ahí vamos a tener la primera sección y la primera advertencia. La segunda sección, con su segunda advertencia, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 17. Y la sección final, la tercera sección, con su tercera advertencia, Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 23. Vamos a leer los versículos dentro de sus secciones y sus advertencias. Entonces, estamos meditando bajo el tema tres grandes advertencias. Y comencemos con la primera sección. Y la advertencia a esta primera sección es: cuídense de filosofías huecas. Cuídense de filosofías huecas. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y los 10 primeros versículos dicen así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos
los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, aquí viene esta primera gran advertencia. Cuídense de las filosofías huecas. Cuídense de las filosofías vanas. Que por elocuente que sean las palabras, que por persuasivo que parezca el mensaje, que por sabio que parezca el interlocutor, el orador que está frente a ustedes, no le crean. Yuhu. Si no es el mensaje genuino del Evangelio, si no es el énfasis cristocéntrico, si no es realmente Cristo el modelo, el centro y el eje en sí del mensaje o de la doctrina, no le crean. Los gnósticos, los hiperlegalistas y los hiperliberales, ya en los días de Pablo, estaban afectando a la iglesia. Y el tema es, amada iglesia del Señor, que siempre ha sido la misma bruja con diferentes escobas. ¡Yuhu! Siempre ha sido lo mismo. Pero a través de los siglos, astutamente el diablo le va cambiando ciertas cositas o le va poniendo nombres atractivos. Dígame si hoy por hoy no hay muchos escaños y púlpitos, lugares de eminencia, donde ya no se está predicando el verdadero evangelio. Se ha sustituido el mensaje verdadero por filosofía, por psicología, por cienciología, y están mezclando incluso artes ancestrales del lejano y Medio Oriente, que tienen que ver con el misticismo, y lo están llevando a la práctica del cristianismo. Esta fusión religiosa, este sincretismo, ya en los días apostólicos, y Pablo lo evidencia, estaba comenzando a hacer mella en la iglesia. Pero Pablo, aunque no estaba presente, y aquí lo deja claramente establecido, que hubo iglesias que no conocieron su rostro, es decir, hubo iglesias a las cuales Pablo en su vida ministerial no los pudo visitar, para que vea el intenso ritmo de trabajo de este hombre de Dios. Y una de ellas fue precisamente la iglesia de Colosas. Pero también había recibido informes positivos, que pese a todo, la iglesia, un gran número de creyentes de ese lugar estaban firmes en la fe. Pero siempre hay algunos que están afectados. Si traspolamos, traemos esto al tiempo actual, sigue siendo la misma constante. Por eso la advertencia que Pablo hacía, cuídense de las filosofías huecas, hoy por hoy también cobra vigor. Cuidémonos de aquellas cosas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Y podemos observar que al menos hay 3 formas, hasta 4 podrían ser, de cuidarnos de caer en ese error. Y observémoslo. Veamos el versículo 6 en adelante.
Aquí hay una consejería frente a la advertencia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, en esta primera advertencia contra las filosofías huecas, para evitar caer en ese error, tenemos que andar en Cristo. Y andar en Cristo es obedecerle, hacer su voluntad. Y para eso necesitamos conocer lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo lo hacemos para evitar esta mala práctica? Número 1, hay que andar en Cristo. 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Mire, arraigados y sobreedificados en Él. Entonces, hay que andar en Cristo y hay que construir en Cristo. El creyente que anda, construye. ¿Se recuerda cuando en San Mateo 7 quedó registrado? El maestro declaró que hay dos posibilidades, o construir y edificar en la roca, o construir y edificar en la arena. El que edifica en la arena calza con la idea de aquellos que hacen castillos en el aire porque están escuchando filosofías extrañas, doctrinas ajenas, pensamientos de hombre que quieren sustituir el poderoso mensaje del Evangelio. Entonces ya tenemos dos herramientas, dos formas de evitar esto: andar en Cristo, edificar en Cristo. ¿Ah? Andar en Cristo, edificar en Cristo. Y tenemos que estar confirmados en la fe. Confirmar la fe significa ser personas de convicciones sólidas, que nada nos haga transar nuestras convicciones. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, hay 4 formas de evitar esto. Enumerémoslas. Andar en Cristo, número 1. Edificar en Cristo o construir en Cristo, número 2. Examinar nuestra fe, número 3. Y haciendo la voluntad de Dios, número 4. Esa es la forma de dar expresión de gracias. Por eso está la gran advertencia. Véala con claridad, por favor, yo quiero que la vea. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí está la firmeza del creyente. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos plenos. Por eso en Reina Valera 1960, esta sección completa la presenta como plenitud de vida en Cristo. En Cristo estamos plenos, completos, satisfechos. No necesitamos nada más y a nadie más. Y da la razón el apóstol. Aquí es una bofetada a la cara a aquellos que rebajan a Cristo, aquellos que piensan que Cristo es un ser creado. Pablo contundentemente dice estas palabras: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habíamos dicho que en el 1.15, cuando dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es el reflejo exacto. En San Juan 10.30, Cristo dijo de sí mismo: yo y el Padre uno somos. La Biblia nos enseña a diferenciar a las 3 personas de Dios, pero son una en propósito. Tienen unidad perfecta en el vínculo del amor, que eso tiene que reflejarse en la iglesia. Y aquí en la plenitud de vida en Cristo, la cabeza que es Cristo le da plenitud al cuerpo, le da vida y articulación al cuerpo que es la iglesia. Y contundentemente en el versículo 10 Pablo dice: y vosotros estáis completos en Él. No necesitas nada más, que es la cabeza de todo principado y potestad. No se olvide que el gran énfasis del primer capítulo era la preeminencia de Cristo. Cristo está por sobre todo y por sobre todos. ¿Ya? Y ahora estamos plenos en Cristo, pero ojo, que le estoy dando 3 grandes advertencias. Ya hemos visto la primera sección. Cuídense de filosofías huecas.
Ahora nos va a decir, cuídense del legalismo religioso. Cuídense del legalismo religioso. Y esta sección va desde el versículo 11 al 17. Y dice así la palabra del Señor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí hay varias cositas interesantes. Se repite mucho y hay un comparativo entre circuncisión e incircuncisión. Hay quienes les cuesta entender un poquito este lenguaje. Pasa que como había filósofos que traían huecas sutilezas de palabras persuasivas, ahora la advertencia es contra el legalismo religioso. Estaban los judaizantes. No se olvide de la mezcla. Filosofía, judaizantes y doctrinas orientales. Y aquí aparecen las tres, en estos tres bloques a los cuales Pablo advierte, ustedes están completos en Cristo. Ahora, Pablo está censurando ese hiperlegalismo. En aquellos tiempos, si tú no estabas circuncidado, no eras salvo. Necesitabas agregarle una obra a la salvación. Salvación más obras. Eso es antibíblico. Es salvación por gracia a través de la fe en Cristo y la suficiencia de la obra de la cruz hecha por Cristo. Por eso en Cristo el cristiano está completo, porque la obra de Cristo fue completa y suficiente a nuestro favor. Ya no le podemos agregar nada más. Y esto de circuncisión e incircuncisión presenta Pablo la idea de que no por hacer la señal en la carne que le corresponde al pueblo judío, el creyente va a ser más salvo si no lo hace. En Romanos presenta esta temática de una manera extraordinaria. Ya del capítulo 7, 8, 9 en adelante hasta el 11, presenta claramente el apóstol Pablo que ya la circuncisión o la incircuncisión no tiene nada que ver con la obra hecha por Cristo. El que no es judío y el que es judío, por la obra de Cristo puede ser salvo. Y la señal en la carne fue solamente una figura de lo que Cristo iba a hacer. Para el que no entienda qué es circuncisión, quedó regulado por la ley que al 8º día todo niño nacido tenía que cortársele el prepucio del pene. Es como la capuchita que tiene el pene del varón. Se cortaba a los 8 días. Y el judío circuncidado tiene su pene y su cabeza de pene, el glande expuesto. Eso es la circuncisión. Y nadie se escandalice ni se ruborice, porque eso es, literalmente. Pero hay que entender lo simbólico detrás de esto. La circuncisión para Israel habla que hay que estar descubiertos delante del Señor, limpios delante de Él, y el gran símbolo a corazón abierto delante de Dios. Por eso ahora la circuncisión es hecha en el corazón.
Dios nos ha limpiado el corazón, estamos desnudos delante de Él y estamos en esa situación de a corazón descubierto para con Dios. Pero así como habían filósofos que estaban entrando con estas doctrinas filosóficas, persuasivas, de palabras elocuentes, así estaban este otro grupo que estaban exigiendo, como muchas veces lo hicieron, que tenían que circuncidarse, agregarle la señal de la circuncisión a la gratuidad de la gracia de salvación. Traigámoslas al tiempo presente. Hoy por hoy hay hiperlegalistas que aún tu forma de vestir te puede condenar, que aún tu forma de actuar te va a condenar, que si no cumples con el diezmo te vas a ir al infierno. Ahora hago una pequeña pausa, un pequeño paréntesis. Sí soy un hombre de Dios que creo en la bendición del diezmo. Y no esté pensando en su mente, a este le conviene porque es pastor. No. Yo como hombre de Dios no dependo del diezmo del pueblo. No. Tampoco tengo un gran trabajo secular, no. Hace años, 10 años a la fecha, el Señor me sacó de la materia del trabajo material para aprender a depender de la fe en Él. Y el diezmo es una bendición para el que lo hace, pero es una responsabilidad para el que pastorea. Así que a mí no me meta y no se le ocurra en su mente meterme en ese saquito de estos miserables que están haciendo negocio de la fe. A mí no me metan en ese saco. Pero sí creo que el diezmo está vigente, pero no desde la ley. Me atrevo a decir que hoy por hoy lo mínimo es el 10% y de ahí para arriba, lo que usted determine voluntariamente en su corazón. Para el avance de la obra, para el suplir necesidades en la casa de Dios, para eso es. Y el que trabaja también puede comer de la viña, pero tiene que ser todo hecho con sensatez, con sinceridad y con humildad delante del Señor. Pero hay algunos que le dan mayor poder de salvación al ritual, al aspecto ritualista y legalista, más que a la gracia de la cruz. Y ojo, yo jamás voy a creer esas falacias argumentativas de gente que supuestamente fue al infierno y vio gente que está en el infierno porque no diezmó. Eso es una herejía bíblica. O gente que nunca quiso cambiar su forma de vestir. Eso es antibíblico. Por favor, iglesia del siglo XXI, maduremos. Ahora, quiero ser cauto y sensato porque también soy pastor. Claro que sí importa cómo nos presentemos delante del Señor en su casa. Hay que vestir con modestia, con prudencia, sobre todo las damas. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con eso. Pero en estricto rigor, eso es para un orden de iglesia. Eso es para un decoro en la casa de Dios. Pero no va a condicionar cómo nos vistamos, si somos salvos o no. Tampoco va a condicionar si diezmamos o no. Usted me va a citar Malaquías 3 y yo le puedo dar el contexto de ese capítulo, así que mejor no se me venga con ese argumento barato. Maldito soy, maldición todos vosotros que me habéis robados. ¿Ve? Le robaron en el diezmo, pero también dice en la ofrenda. Pero entienda lo que quiere decir Malaquías. ¿A quién le habló Malaquías? ¿A la iglesia o a Israel? Y usted me va a decir, el diezmo era para Israel. Pero ¿acaso la iglesia no tuvo la práctica de, más que diezmar, dar ofrendas generosas para el avance de la obra? ¿Acaso Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, no enseña el principio que cada uno tiene que apartar el primer día de la semana? No el lunes para nosotros, el domingo para ellos. ¿Qué días se reunían? ¿Qué días se reunían, señores sabatistas? La iglesia no era el primer día de la semana, el domingo. Aparten.
conforme Dios les haya bendecido. Y délo voluntariamente, que no le quede tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Y por favor, no arreglemos los textos. Dice claramente: Dios ama al dador alegre. No dice que Dios bendice. Dios ama al dador alegre. Allá está en Él si te va a bendecir porque tú das 10. Pero si tú eres un sinvergüenza que está dando 10 para recibir 100, estás siendo un hipócrita delante de Dios. Aquí no es negociar con Dios. No es a través del dinero condicionar a Dios en la bendición. Por favor, obviamente entendemos que cuando Dios ama, consecuentemente bendecirá. Pero digamos las cosas por su nombre, por favor. Entonces da la gran advertencia al apóstol: cuidado con el legalismo religioso. Hoy por hoy hay sectas que hasta por vestirte te vas a salvar o te vas a condenar. Hay hermanas que se visten de falda larga y piensan que están santificadas, pero a veces tienen la lengua más larga que la falda. Y ese tipo de hermanas, si fueran hermanos, no necesitarían corbata porque la lengua sería más larga que la corbata. Hay hermanos que usan lindo traje y se paran en los púlpitos, pero tienen el corazón lleno de adulterio y los ojos llenos de robo junto con las manos. Entonces, cuidado con caer en el legalismo religioso, pensando que si hacemos ciertas cosas, estamos asegurados en salvación. Y condenamos a los otros si no hacen lo que nosotros pensamos que es. Eso aplica para el tiempo presente, aplicó para los tiempos de Pablo y para la iglesia de Colosas. Y vamos a la última sección, a la última advertencia. Ahora, ¿cómo podríamos evitar esto? Un solo gran consejo frente a esto: entendamos la eficacia de la obra de la cruz. Por eso, contundentemente es: en Cristo estamos completos. Quizá alguien está diciendo: pastor, y hay que obedecer a lo que la Biblia dice. Por supuesto. ¿Habrá que diezmar? Diezme, amén. ¿Hay que ser cauto, moderado y prudente en la forma de vestir? Por supuesto que sí. ¿Hay que ser sobrio? Sí. Decorosos, por supuesto que sí, pero eso no va a condicionar tu salvación. Lo que da la salvación y la condiciona es la observancia a la fe en Cristo, la obra de la cruz, recibir por la fe la salvación gratuita, arrepentirse de todo corazón, creer en el Evangelio y caminar conforme Cristo enseña. Pero este caminar, como Cristo enseña, no es para ganar puntos para mi salvación, como algunos piensan que es un sorteo. A ver si me gano la pollagol, a ver si me gano el juego de azar. Esto no es un juego de azar. Esto no es saber si me gano la salvación, ni a ver si la mantengo haciendo algún ritual religioso. Esto es descansar en Cristo, que Cristo es suficiente y es pleno y me da una salvación completa. Ahora yo debo crecer y testificar de que soy salvo. Eso es andar en Cristo, lo que veíamos en la sección anterior. Y ahora desde el versículo 18 al 23, cuidado con las disciplinas corporales extrañas. Cuidado con las disciplinas corporales extrañas. Hoy por hoy hay yoga cristiano. ¿Qué tiene que ver el yoga con el cristianismo, por favor? Hay quienes hacen dieta y hay grupos de WhatsApp de hermanas para dietas cristianas. ¿Qué dietas cristianas, por favor? Alguien una vez me preguntó si el ayuno es lo mismo que el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con las disciplinas orientales, de duro trato de cuerpo. El ascetismo tiene el fundamento desde el gnosticismo, lo que observábamos, que toda la materia es mala, por lo tanto hasta mi cuerpo es malo. Y yo tengo que afligir mi cuerpo para tener mejor comunión con la parte espiritual. Pero aflijo mi cuerpo, lo humillo porque mi cuerpo es pecaminoso. Y yo me aíslo, me meto en una cueva, ojalá, para no contaminarme.
El ayuno es una disciplina religiosa que también Cristo la enseñó. El ayuno nada tiene que ver con una disciplina corporal extraña. El ayuno simplemente es quebrantar nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, para tener mejor conexión con Dios, donde a través del ayuno yo me presento delante del Señor a fin de que puedan romperse ciertas ligaduras que me impiden tener una mejor comunión con Dios. El ayuno tiene que ver con propiciar un mejor nivel espiritual. Y el simbolismo del dejar de comer simplemente es la abstinencia a ciertas cosas que comúnmente hago. Pero nada tiene que ver con el ascetismo. El ascetismo tiene otros ingredientes, tiene otras características que más tienen que ver con prácticas ocultistas. Mire lo que dice Pablo desde el 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pequeña pausa, pequeño paréntesis. Aquí nos liga a Efesios 4, versículo 16. Aquí tiene que ver que la cabeza, que es Cristo, va a tener coyunturas que le dan movilidad al cuerpo y tiene tendones y ligamentos. Es decir, la idea de la articulación para que el cuerpo pueda moverse y pueda crecer está fundamentado en los ministerios de la iglesia. Entonces Cristo aquí está enfocando que Él es la cabeza, tiene ministerios y articula el cuerpo, que es la iglesia. Ahora, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, está diciendo Pablo, todo eso es vano, no sirve para nada. ¿Qué sacas con hacer dietas para verte linda? ¿Qué sacas con ir al gimnasio a hacer mucho deporte para verte musculoso, si al final tu carne se la van a comer los gusanos? ¿Es malo hacer ejercicio y deporte? No, pero no es tan provechoso como para ejercitarse en la piedad. Pablo le enseña ese principio a Timoteo. Pablo nunca dijo el ejercicio corporal es malo, sino que poco provecho tiene. Claro, porque al final de cuentas mi cuerpo va a ser comido por los gusanos. Los adventistas del séptimo día le dan idolatría al templo, al cuerpo. Se privan de un montón de alimentos para cuidar el cuerpo. Está bien, en un nivel sensato está bien, pero no podemos llegar a los extremos. Podemos disfrutar de lo que Dios dejó para comer, en una medida justa. Pero no por eso, cuidando el cuerpo, haciendo dieta, haciendo ejercicio y todo ese tipo de cosas, vamos a ser mejores. El verdadero ejercicio, la piedad, la vida de devoción, la vida sincera, testificando salvación, como buenos testigos de Cristo, como verdaderos hijos de Dios, que dan frutos dignos de arrepentimiento, eso sí que va dando virtud y real vida espiritual. Por eso Pablo cierra diciendo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo. Ese es el ascetismo, la negación, porque todo es malo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Claro, porque nuestra naturaleza caída, que está siendo transformada, necesita la verdadera conexión espiritual de una vida de devoción y de santidad genuina en una buena relación con el Espíritu Santo. Entonces aquí les advierte Pablo: cuidado con las disciplinas corporales extrañas.
Entonces, vamos a la conclusión. Y la conclusión es un pequeño resumen. 3 secciones nos presenta Pablo en este capítulo 2. Pero su gran énfasis: en Cristo estamos plenos, no necesitamos nada más. Primera advertencia contra las filosofías huecas. Ya usted escuchó qué debemos hacer para evitarlo. Segunda advertencia contra el legalismo religioso. No como nos vistamos o no lo que hagamos o dejemos de hacer va a condicionar la salvación. Sí debemos obedecer a lo que la Biblia dice y crecer en la gracia. Pero no pensemos porque como vistamos nos va a dar seguridad de salvación. Por favor, crezcamos y maduremos en el conocimiento. Y número 3, cuidado con las disciplinas corporales extrañas. ¿Podemos ayunar? Debemos ayunar, pero saber hacerlo. ¿Para qué y por qué? Consejo. Pablo el apóstol trae la enseñanza, la doctrina a la iglesia. Y aunque habló a iglesias en tiempo específico, con problemas específicos, mucha de esa enseñanza sí puede aplicar correctamente para la iglesia del siglo XXI. Hoy por hoy todas esas prácticas, esas 3 grandes áreas de filosofías, de legalismo y de extrañas disciplinas orientales están entrando fuertemente de nuevo a la iglesia. Abramos los ojos, parémonos firmes en el poder de Dios y la autoridad de la palabra y no transemos las convicciones cristianas del genuino evangelio. Y la consigna ya la sabemos: estamos completos y plenos en Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Voy a